Vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, gracias porque podemos estar aquí. Tú nos has traído. ¿Quieres decirnos algo? Y por eso, Señor, te pedimos ahora que tú seas el que envíes tu Santo Espíritu a nuestro corazón, a nuestra mente, la ilumines. Nos hagas entender qué es lo que tenemos que entender. Pero por sobre todo nos hagas entender, Señor, cuál es nuestra misión. ¿Por qué nos has traído a este movimiento? ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer, Señor, para que tú vengas pronto? Esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En tu nombre. Amén. ¿Qué es más importante? ¿Verdad doctrinal o propósito? ¿Qué es más importante? ¿Verdad doctrinal o propósito? Si nosotros vemos en la Biblia, vamos a encontrar que siempre el propósito es más importante que la verdad doctrinal. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó con un propósito. Sin embargo, ¿cuánta verdad doctrinal tenía Israel? No tenía. Dios la tuvo que llevar a Sinaí y ahí le dio la verdad, si podríamos decir, doctrinal. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo llamó con un propósito. Y después se fue revelando a sí mismo a Abraham y Abraham fue descubriendo, si podríamos decir, la verdad. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como cristianos es que hemos puesto a la verdad doctrinal como algo más importante que el propósito. Y cuando la verdad doctrinal llega a ser más importante que el propósito, terminamos también quizás perdiendo la verdad doctrinal. Y por eso hoy voy a hablar de propósito. Y voy a dar un ejemplo que me gusta siempre utilizar. Si yo les digo, por ejemplo, al que vaya de aquí hasta la puerta, le voy a dar $100. ¿Cuántos irían? Nadie quiere levantar la mano para no quedar mal, pero yo sé que todos irían. No, a mí no me mienten. Ahora, si yo les digo, yo voy a dar $100 al que camine de acá hasta la puerta, pero acá ponemos todo un camino de carbones encendidos. ¿Cuántos lo harían por $100? Ninguno lo haría. ¿Por qué no lo harían? Porque el sacrificio que tienen que pasar por la recompensa que implica hacer el sacrificio no vale la pena. Es muy poca la recompensa, el propósito por el cual están haciendo eso por el sacrificio que tienen que pasar. Pero si yo le digo a los padres, a algún padre de ustedes que tiene un hijo o una hija y le digo, mira, tienes que cruzar este camino de carbones encendidos porque allí está tu hijo y si tú no cruzas y no lo salvas, él se muere. ¿Quién no cruza eso? Todos lo cruzamos. ¿Por qué? Porque el propósito es tan grande que vale la pena hacer el sacrificio por el propósito por el cual estamos buscando. ¿Sabes cuál es la razón por la cual los jóvenes se van de la iglesia? No se van de la iglesia porque no conocen verdad doctrinal, no se van de la iglesia porque no tienen instrucción, se van de la iglesia porque la iglesia de a poco está perdiendo su propósito. Y si nosotros queremos realmente nuevamente tener una iglesia viva, tenemos que nuevamente levantar el propósito. ¿Y cuál es el propósito que debemos levantar? Simplemente el propósito por el cual Dios levantó este movimiento. ¿Para qué Dios levantó este movimiento? ¿Para qué levantó Dios este movimiento? Para salvación, sí, pero más predicar el evangelio, pero hay un propósito mayor todavía. No, Dios levantó el movimiento adventista para alertar primero al cristianismo y después a todo el mundo de que Cristo viene y preparar un camino para la venida de Cristo. Ese es el propósito del movimiento adventista. Y si nosotros no vivimos para ese propósito, nosotros estamos debilitando este movimiento. Si mis acciones muestran que yo estoy viviendo para jubilarme y para tener un buen pasar, tener una buena casa, tener un buen auto, para que mis hijos vayan a una buena universidad, si ese es mi propósito, estoy debilitando este gran movimiento que Dios levantó, con ese gran propósito de preparar camino para la segunda venida de Cristo. Pero ¿saben qué? El hecho de la segunda venida de Cristo se ha transformado en nosotros en una creencia, pero ha dejado de ser una certeza. Y ya no vivimos para la segunda venida de Cristo. Es más, no creemos.
Yo me acuerdo cuando yo tenía 7 años, sí, 7 años era, me acuerdo, no sé cuántos se acuerdan, pero la Unión Austral había sacado una calcomanía que decía, Cristo viene pronto, prepárate. Y todos los adventistas la poníamos en nuestro carro. Y yo me acuerdo cuando íbamos manejando y veíamos pasar a alguien con esa calcomanía, decíamos, ahí va un adventista. Pero lastimosamente la venida de Cristo se ha transformado en una simple creencia. Simplemente es una cuestión de marketing. Nosotros somos los adventistas y entonces decimos nuestro nombre quiere decir esto y lo otro, pero no vivimos ya para eso. Cuando estaba comenzando mi ministerio en Estados Unidos, era ayudante de pastor y llegó un gran evangelista a mi iglesia y me pidieron que lo saque a recorrer la ciudad y bueno, estábamos comiendo en un restaurante y yo le estaba hablando un poco de lo que estaba descubriendo en la Biblia. Esto hace mucho, esto fue ya hace como 25 años atrás, más, 27 años atrás. Y entonces en determinado momento él con mucha experiencia, o sea, a quien respetaba mucho, me dijo, Joel, ¿sabes qué? Yo ya no predico más que Cristo viene pronto. Yo predico que Cristo viene, pero no predico más que viene pronto. Porque mis abuelos, yo soy de 4ª generación adventista, me decía, mis abuelos murieron predicando de que Cristo vino pronto y Cristo no viene pronto. Y ahora con este mundo secular, cuando decimos que Cristo viene pronto, enseguida la gente nos critica porque dice, ¿hace cuánto que vienen predicando ustedes que Cristo viene pronto? Y pregunto, ¿hace cuánto que venimos predicando que Cristo viene pronto? Ya hasta hace creo que más de 167 años. Y Cristo ha venido. Y entonces la pregunta es, ¿Cristo viene pronto? ¿Será que no tenemos que predicar la inminencia de la venida de Cristo? ¿Por qué Cristo se tarda? Bueno, y lo que voy a compartir ahora, yo lo comparto en todos lados donde voy. Yo sé que hay mucha gente, yo no sabía que había tanta gente que había visto videos de internet, pero si ustedes vieron este tema, lo van a ver de vuelta hoy en vivo. Porque no puedo dejar de predicar de esto. ¿Por qué Cristo se tarda? Y ¿saben qué? Esta era un peso que yo tenía. ¿Por qué? Porque desde chiquito en la mesa de mi casa siempre mis padres, mi papá y mi mamá siempre hablaron del cielo. Siempre escuché que ellos hablaban del cielo. Y siempre escuchaba a mi papá que decía en la persecución y hablaba de la persecución y cuando estemos en la persecución. ¿Y se acuerdan los campamentos que organizábamos, que siempre estábamos todos, parecía que ser parte de un conquistador era ser perseguido? Y todos nos estábamos preparando para la persecución. Y ahora ya nadie se prepara para ninguna persecución. ¿Pero qué persecución? Si donde te busquen te van a encontrar. ¿Qué persecución ni persecución? Ahora, el que habla de la persecución es un fanático, un alarmista. Y mi papá está por cumplir 90 años. Y él yo sabía que él pensaba que mientras él esté en su ministerio, trabajando activo, la persecución iba a comenzar. Yo fui un pastor soltero acá por muchos años que trabajé acá en la Unión Austral y siempre decía, yo me voy a casar en la persecución. Y lo decía, Y me casé ya, tengo 3 hijos y la persecución no vino. Y esto me quemó, y yo, si algunos quieren ver algún video, pueden ver, ahí cuento mi testimonio, pero Dios me cruzó con un ingeniero que me regaló una vez un librito, y me dijo, cuando leas este librito, anda a mi casa para que lo discutamos. Yo lo leí el librito, fui a la casa para discutirlo, y resulta que me hizo tantas preguntas, con mucho respeto, y salí de esa casa dándome cuenta que yo repetía del Apocalipsis lo que me habían enseñado en el seminario, pero no lo que yo había estudiado. Y me di cuenta que yo no sabía nada del Apocalipsis. Y entonces salí humillado de esa casa y le dije a Amelia, desde mañana comienzo a estudiar el Apocalipsis. Y dije, voy a empezar a estudiar el Apocalipsis con la Biblia misma, al método de Miller. Y empecé a estudiar el Apocalipsis con la Biblia misma, por supuesto, usando también otras herramientas, pero básicamente comparando texto con texto. Y lo estudié por 8 años, todos los días. Y esto lo quiero decir, no me considero un especialista en Apocalipsis, no me considero un erudito, simplemente me considero un estudioso que todavía me parece que necesito saber un montón de cosas más. Pero después de 8 años eso trajo un reavivamiento tan grande a mi vida y descubrí tantas cosas que quizás para ustedes
Ustedes ya las descubrieron. Pero me di cuenta que nosotros como pueblo necesitamos saber lo que el Apocalipsis dice. Y necesitamos saber cuál es el papel que nosotros tenemos en el Apocalipsis. A raíz de eso escribí 2 libros. Y con eso, ojo, son 2 libros bien sencillos. Con esto no estoy diciendo, miren, ahora todo lo que yo diga, porque escribí 2 libros, ustedes los tienen que aceptar. No. Porque yo sé incluso lo que voy a decir hoy, quizás a alguien lo ofenda. Y yo simplemente te pido, en el nombre de Jesús, que me des la oportunidad de que quizás puedo estar en algo cierto. No pretendo que todo lo que diga va a ser verdad, pero todo lo que diga sí estoy convencido. Si alguien tiene algo para decirme, estoy dispuesto a escuchar incluso. Pero ¿sabes qué? No, nosotros no nos podemos pelear por teología, porque hay alguien que nos lleva toda verdad y esa persona se llama Espíritu Santo. No es ningún profesor, ni ningún pastor, ni nada por el estilo. Espíritu Santo. Y por eso, si no llegamos a un acuerdo, no nos hagamos problema, vayamos a nuestras casas, oremos. Y si esto nos lleva a estudiar más la Biblia, perfecto, se cumplió el objetivo. Pero hoy quiero compartir contigo alguna conclusión. Y voy a empezar entonces por el principio del Apocalipsis, Apocalipsis 1, 1 al 3. Y yo lo tengo en la pantalla a los versículos para que vayamos rápido. Dice así, Apocalipsis 1, 1 al 3 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dijo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, acá hay algo interesante. Nosotros siempre hemos dicho que Cristo viene pronto. Yo creo, esto no lo voy a demostrar ahora, pero sí lo puedo demostrar en otra charla sería, pero yo creo que el Apocalipsis ha sido escrito especialmente para el pueblo de Dios del tiempo final. O sea, tengo la convicción, pero total de eso. Yo creo que sí, el Apocalipsis se cumplió un poco en la Edad Media, parcialmente en la Edad Media, pero el cumplimiento total del Apocalipsis todavía está en el futuro. Una de las grandes cosas, para mí, una de las grandes artimañas de Satanás es hacernos creer que todo el Apocalipsis ya se cumplió y entonces parece que hay que ser un erudito en historia para entender el Apocalipsis. Entonces nadie quiere estudiar el Apocalipsis porque hay que empezar a estudiar la historia, la Edad Media y ir a todo un montón de cosas que quizás ni podemos corroborar. Y no digo que eso esté mal. Lo que digo es que la profecía, esto es otro tema, pero voy a hacer un anticipo. La profecía tiene un cumplimiento parcial y un cumplimiento total. Un cumplimiento parcial que se da en la historia, pero un cumplimiento total cuando realmente se cumple la profecía en su manera total. Eso lo vimos en Joel 2.28. Joel 2.28 está hablando del día de Jehová y dice que Dios va a derramar su espíritu al fin del tiempo. Pero Pedro en el día del Pentecostés dice, hoy se ha cumplido la profecía de Joel. Y nosotros sabemos que la profecía de Joel no se cumplió totalmente en la época de Pedro. Eso se estaba refiriendo al día de Jehová. Pero Pedro la aplicó parcialmente a su época. Lo mismo vemos con la profecía de Malaquías capítulo 4, donde donde Malaquías dice que antes de la venida del día del Señor va a venir el Elías. Y Jesús aplicó la profecía del Elías ¿a quién? A Juan el Bautista. Y nosotros sabemos que esa profecía todavía tiene que cumplirse, pero Jesús la aplicó parcialmente en Juan el Bautista, pero él dijo, yo digo que el Elías vendrá, hablando del futuro. O sea que la profecía tiene un cumplimiento parcial y un cumplimiento total al final del tiempo, la profecía apocalíptica. El Apocalipsis va a tener un cumplimiento total al final del tiempo y al final del tiempo el Apocalipsis lo que nos muestra es la carta de comandos para el pueblo de Dios del final del tiempo. Y quiero demostrarlo con esto. Fíjense, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que ¿qué? Que deben suceder pronto. Fíjense que ahí no dice, esto es clave, ahí no dice las cosas que van a suceder pronto, sino las cosas que ¿qué? Que deben. Si dijeran las cosas que van a suceder pronto, está diciendo estas cosas van a suceder pronto, sí o sí. Pero cuando dice las cosas que deben suceder pronto, se está refiriendo que en la mente de Dios la intención está en que las cosas sucedan pronto, pero no necesariamente va a ser así. ¿Por qué no necesariamente va a ser así? Porque Dios espera siempre que su pueblo colabore con Él. Y si su pueblo no colabora con Él, no necesariamente va a ser así. Y eso es lo que quiero tratar de demostrar. Pero aquí está la clave.
Ustedes saben que el Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas y en Apocalipsis 1:3 encontramos la primera. Dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces aquí me está diciendo que el tiempo está cerca para los que leen, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. ¿Qué es leer? ¿Qué es leer? Bueno, yo estoy esperando una respuesta de ustedes tan tonta. Leer es leer. O sea, leer es leer la profecía. ¿Qué es oír? Oír, ahora sí, ahora en el concepto hebreo, oír tiene un poquito más que el escuchar nuestro. El oír en el pensamiento hebreo tiene que ver con entender. Bienaventurado el que lee, el que entiende y el que ¿qué? Y el que guarda. ¿Y saben qué? Nosotros como pueblo adventista no hemos tenido problemas con la primera, leer, porque por un tiempo se sabía que nosotros éramos los que conocíamos más de profecía. Creo que ese tiempo ya ha pasado, porque les digo sinceramente, voy a las iglesias y nadie sabe de profecía. O sea, no es que nadie sabe de profecía, quizás porque la profecía hay que ser un erudito en historia, por eso entonces nadie sabe. Bienaventurados los que oyen, entender. Dios nos ha dado gran revelación a nosotros acerca de la profecía. Y en esto no hemos tenido demasiado problema. Pero el gran problema lo hemos tenido con el tercer verbo, que es guardar la profecía. Dice que al que lee, al que oye, y cuando guardamos, Cristo va a venir pronto. Estas cosas deben suceder pronto, pero no necesariamente van a suceder así. Van a suceder pronto si leemos, si oímos y guardamos. Y después el Apocalipsis termina con una profecía, una penúltima profecía. Dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que, ¿qué dice? El que guarda. Ya no dice el que lee, el que oye, como esto es el último capítulo, ya el que leyó hasta ahí, ya leyó, oyó, ahora simplemente dice, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que, ¿qué? Los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Termina esta profecía, el libro termina diciendo, he aquí yo vengo pronto. Pero vengo pronto cuando el pueblo, ¿qué? Guarde. Ya leímos, ya oímos, ahora hay que guardar. ¿Pero qué es guardar en la Biblia? ¿Qué significa guardar en la Biblia? Y qué mejor que ir a preguntarle a Juan, que escribió el Apocalipsis, qué es guardar. Y esta misma palabra Juan la utiliza en Juan 14:15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la misma palabra en el griego. Y después tenemos el mismo Juan, también aclara esto. En Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, citando a Jesús, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué es guardar? ¿Qué es guardar? Obedecer. Entonces, bienaventurado el que lee la profecía, bienaventurado el que oye la profecía y bienaventurado el que obedece la profecía, o bienaventurado el que cumple la profecía. Porque el tiempo está cerca. Si oímos, si leemos, si oímos y guardamos y cumplimos y obedecemos. Yo he ido a muchos seminarios de Apocalipsis y pareciera que el evento principal de los seminarios de Apocalipsis, ¿cuál es? La ley dominical. Y estamos todos esperando la ley dominical. Quizás ustedes hayan ido, no digo que, pero sí hay un énfasis en esperar. Y resulta que acá nos dice que no tenemos que esperar que la profecía se cumpla, sino que tenemos que nosotros, ¿qué? Guardarla, nosotros tenemos que cumplirla. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros somos cristianos, tenemos que abordar a la profecía como Jesús la abordaba. Y entonces esto es algo interesante. ¿Cómo Jesús abordaba la profecía? Vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo sabía Jesús dónde debía desarrollar su ministerio? Y fíjense, en Mateo 4, 12 al 14 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Para que qué? Para que se cumpliese lo dicho por la profecía
por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pregunto, ¿cómo sabía Jesús que tenía que ministrar en Galilea? ¿Cómo sabía? Porque él leyó la profecía y decía que el Mesías iba a ministrar en Galilea y él fue y cumplió la profecía. Fue para que se cumpla la profecía, fue a Galilea. Y siempre digo, no era que Jesús estaba un día en Galilea y así estaba un día sanando enfermos y de repente viene alguien y dice, Jesús, estás cumpliendo la profecía. Y entonces, estoy en Galilea. Me agarró la profecía. Dios, me trajo acá, sin darme cuenta. No, Jesús leía la profecía para saber qué era lo que él tenía que hacer. Bienaventurado el que guarda la profecía, el que lee, el que oye y el que guarda. ¿Cómo sabía Jesús qué debía hacer en su ministerio? Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Les hago una pregunta, ¿cómo sabía Jesús que él tenía que ministrar a los pobres? Él sabía que tenía que ministrar en Galilea porque la profecía de Isaías lo decía. Él sabía que tenía que ministrar a los pobres y sanar a los ciegos porque la profecía lo decía. Y entonces él iba con seguridad a cumplir la profecía. Fíjense lo que dice Mateo 8, 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para que qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cómo sabía Jesús que él tenía que ser un médico? Simplemente porque la profecía lo decía. Y entonces él simplemente iba y cumplía la profecía y sabía que se iba a cumplir porque Dios le había marcado el camino a través de la profecía. Se olvidó Jesús de la profecía en los momentos de su agonía. Y ahora fíjense lo que dice Juan, cuando Jesús estaba crucificado. Juan 19, 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. O sea, cuando Jesús estaba en la cruz, se acordó que él había leído, ¿quién había dicho que el Mesías cuando muera iba a decir tengo sed? ¿Quién lo había dicho? Muy bien, David lo había dicho en los salmos mesiánicos y él había leído esos salmos que eran de alguna manera proféticos y el Espíritu Santo le hizo recordar en la cruz que él tenía que decir tengo sed. Y él, para confirmar la fe de los discípulos, cuando estaba en la cruz, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y eso confirmó la fe de los discípulos de que él era el Mesías. Él estaba cumpliendo lo que David había dicho que el Mesías iba a decir antes de morir. Ahora, ¿cómo medía Jesús los tiempos de su ministerio? Fíjense lo que dice Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué significa afirmar el rostro? En la Biblia afirmar el rostro quiere decir se puso cabeza dura. O sea, como diciendo, esto lo voy a hacer y nadie me va a quitar de este propósito. Entonces dice, cuando se cumplió el tiempo, ¿cómo sabía Jesús que él tenía que ir a Jerusalén y subir a Jerusalén? ¿Cómo sabía que era el tiempo? Y entonces ustedes saben la respuesta a esto. Eso lo encontramos en Mateo 18, 21 al 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿De dónde sacó Jesús que la medida de la gracia o del perdón es 70 veces 7? ¿De dónde? De la profecía de Daniel, de las 70 semanas,
que era la medida de la gracia. 70 veces 7 era la medida de la gracia del pueblo de Dios. Y en esa profecía de las 70 semanas, que no la vamos a analizar, estaba dicho por fecha cuándo Jesús debía morir. Y entonces por eso en Lucas capítulo 9 dice, en Lucas dice, cuando se cumplió el tiempo, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él leía la profecía, por eso Jesús sabía que la medida de la gracia era 70 veces 7, y por eso le responde a Pedro, no para decir, tienes que perdonar siempre. No era una medida exagerada, sino que era la medida de la gracia que él había leído en la profecía. 70 veces 7. Y entonces cuando esa profecía que él leía, la profecía de Daniel, dijo que Jesús tenía que subir, que está en Daniel 9:21, Jesús subió para subir y morir en Jerusalén. En otras palabras, Jesús leía la profecía para cumplirla o guardarla. Jesús estudiaba la profecía para cumplirla. Ella era su reloj y mapa que le marcaba el tiempo y el camino que debía seguir. Ahora, ¿para qué leemos nosotros la profecía? Lo que hemos hecho por mucho tiempo, y me incluyo yo, hasta que me encontré con este ingeniero que Dios lo mandó, yo leía la profecía para ver cuándo se iban a cumplir las cosas. Y resulta que la profecía Dios la dejó para el pueblo de Dios para que nosotros cumplamos las cosas, no para ver cuándo se van a cumplir. Y entonces nosotros nos encanta en los seminarios de profecía, decía, y va a pasar esto, viene la ley dominical, el fin del tiempo de gracia y todo lo demás. Y entonces el que más tiene citas para apoyar cómo hacer una cronología de los movimientos finales parece que es el que más sabe. Pero resulta que acá la Biblia me dice, el Apocalipsis me dice que Dios quiere que las cosas sucedan pronto, pero van a suceder pronto cuando nosotros leamos, oigamos, ¿y qué? Y guardemos, y cumplamos, así como lo hacía Jesús. Ahora fíjense esta pregunta, ¿seguimos siendo libres cuando Dios da una profecía? Les hago una pregunta, ¿lo que Dios profetiza se va a cumplir sí o sí? Y yo les digo que no. Hay un montón de profecías en la Biblia que no se cumplieron. ¿Y cómo le llamamos nosotros? Condicionales. ¿Condicionales por qué le llamamos condicionales? ¿Por qué qué? Muy bien, dependen de un suceso. Y especialmente las profecías condicionales, ¿de qué dependía? ¿De qué dependía? Dependía de que el pueblo de Dios quiera cumplirla. Y como el pueblo de Dios no quiso cumplirla, no se cumplieron. Ahora fíjense qué interesante. Ahí nosotros decimos, no, los judíos no son pueblo de Dios y ellos tuvieron profecías condicionales. Pero con nosotros se van a cumplir todas, ¿eh? Porque nosotros somos los últimos, somos los mejores. Y resulta que si nosotros no cumplimos la profecía, termina siendo condicional. No se vayan antes de que termine, ¿eh? Porque hay todavía cosas que... Seguimos siendo libres cuando Dios da una profecía. ¿Sabes qué? Cuando tú eres pueblo de Dios, tú eres libre de cumplir o no cumplir las profecías. Porque si Dios te determinaría por una profecía, entonces quiere decir que seríamos predestinados. Y nosotros no creemos en la predestinación selectiva. Nosotros creemos que somos libres y como somos libres, Dios nos pide que guardemos las profecías, que colaboremos con Él. Y por eso en la mente de Él quiere venir pronto, pero no va a venir pronto necesariamente si nosotros nos respondemos. Pero cuando haya un grupo que quiera responder, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Ahora esto es muy interesante, la profecía y los injustos. Fíjense esto. Mateo 2, 16 al 18. Dice lo siguiente, Herodes, entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos, de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces fue cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías, que dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Les hago una pregunta, cuando Herodes estaba cumpliendo la profecía de Jeremías, ¿él sabía que estaba cumpliendo la profecía? Él no sabía. Las profecías que Dios profetiza con respecto a los que no son pueblo de Dios se van a cumplir sí o sí.
Porque los que no son pueblo de Dios no son libres en Cristo. Y como no son libres en Cristo, no hay problema que Dios los determine porque ellos ya se autodeterminaron con sus decisiones. Entonces Dios no viola ningún principio de libertad cuando Él profetiza algo que va a ser alguien que no está con Él. Y esa persona, podríamos decir entonces que a los que no son hijos de Dios, la profecía los agarra. Los que somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios, nosotros cumplimos la profecía, pero a los que no son hijos de Dios, la profecía los agarra. Juan 19, 24 dice, entonces dijeron entre sí, esto estamos en la muerte de Jesús, no la apartamos, sino echamos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Quién había dicho que en las vestimentas del Mesías iban a echar suertes? Lo había dicho David. Ahora les hago una pregunta, ¿los soldados sabían que estaban cumpliendo la profecía? No, ellos lo estaban haciendo inconscientemente, la profecía los agarró. En otras palabras, cuando tú no vives para cumplir la profecía te agarra. Y si la profecía te agarra, y si me agarra a mí, estoy perdido. O puedo estar perdido. Dios no dio la profecía para su pueblo para que esperemos que se cumpla. Dios dio la profecía para su pueblo para que la cumplamos. Ahora este es un caso muy interesante. Isaías 45:1. Dice así, así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no cerrarán. O sea, Isaías ya había profetizado que Ciro iba a ser el que iba a conquistar Babilonia. Y ya lo había dicho con anterioridad, antes incluso que Ciro nazca. Se había dado por nombre quién iba a conquistar Babilonia. Y fíjense lo que dice Isaías 44:28. Dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Les hago una pregunta. Cuando Ciro estaba conquistando Babilonia, ¿sabía que estaba cumpliendo la profecía? ¿Sabía? No. Pero cuando Ciro cuando Ciro llega a Babilonia, ¿con quién se encuentra? Se encuentra con Daniel. ¿Y Daniel de quién le habla? Le habla del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, del Dios del Antiguo Testamento. Le habla del Dios Todopoderoso. ¿Y Ciro qué pasa cuando recibe el testimonio de Daniel? Él se convierte. Y Ciro acepta al verdadero Dios. Y cuando acepta al verdadero Dios, entonces ahora Daniel le dice a Ciro, mira lo que dice la profecía de ti. Dice que tú vas a mandar a reconstruir Jerusalén. Y ahora que Ciro estaba convertido, ¿qué hace? Ahora guarda la profecía. Cuando no estaba convertido, la profecía lo agarró y él cumplió lo que Dios había dicho sí o sí. Pero cuando él se convierte, ahora él cumple la profecía. ¿Quieren escuchar a Ciro cómo lo dice? Fíjense cómo lo dice Ciro, segundo de Crónicas 36, 22 al 23. Dice así, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿En dónde le mandó? En la profecía. Y entonces dice que está en Judá, y dice, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Fíjense qué interesante. Cuando Ciro no estaba con Dios, la profecía la agarra, pero cuando él está con Dios, estudia la profecía y cuando estudia la profecía, la cumple. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora pregunto, ¿por qué Cristo no vino? ¿Por qué Cristo no vino? ¿Saben por qué Cristo no vino? Cristo no vino por el hecho de que nosotros no estamos dispuestos todavía a cumplir la profecía. ¿Y saben por qué no estamos dispuestos a cumplir la profecía? Porque ¿saben qué? Cuando me empecé a estudiar el libro de Apocalipsis me encontré con la primera profecía que era la que más me aburría, siempre con la que menos había escuchado que se predicaba. Y yo nunca la había predicado, la primera profecía, que es la profecía de las 7 iglesias. Y esa es la primera profecía del Apocalipsis. Y esa profecía es una profecía para el pueblo de ¿quién? La primera profecía del Apocalipsis es una profecía completa para el pueblo de Dios. Y es un llamado ¿a qué? A ver, los que leyeron Apocalipsis, ¿un llamado a qué? Es un llamado al arrepentimiento del pueblo de Dios.
Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a cumplir la profecía, decimos, hay que salir a predicar el Evangelio. No, la primera profecía no dice en ningún lugar que tenemos que salir a predicar el Evangelio. La primera profecía dice que tenemos que arrepentirnos. No es difícil cumplir la profecía, aunque sí, es muy difícil. Porque nos encanta hacer cosas por Dios, pero no nos gusta que Dios haga cosas en nosotros. Nos encanta hacer que somos los mejores y que estamos triunfantes y somos los mejores, que nadie crece como nosotros. Pero lo que Dios quiere no es que salgamos a predicar, sino lo que primero que quiere es que nos arrepintamos. Y la Biblia dice, y yo no tengo tiempo ahora para explicar la primera profecía, pero es un llamado continuo al arrepentimiento. Y después termina con el llamado a la Odisea, que es una iglesia que se cree que es la última Coca-Cola del desierto, que no tiene, o sea, todo el mundo tiene que estar con ella, todo el mundo tiene que venir, y resulta que es una iglesia miserable, pobre, ciega y desnuda. Y eso no quiere decir que no sea iglesia de Dios. Lo que quiere decir es que el testigo fiel hace un llamado al arrepentimiento y dice, yo quiero venir pronto, pero primero tienes que arrepentirte. Nos encanta hablar del Apocalipsis, pero del capítulo 12 en adelante. Porque nos canta que el centro del Apocalipsis sea la ley dominical y el Papa. No es Cristo el centro de nuestro mensaje, es el Papa. Y nos encanta hablar de las bestias, no digo que esté mal eso, pero tenemos que empezar por donde tenemos que comenzar. Tenemos que comenzar por el llamado al arrepentimiento. ¿Y saben qué? No es hacer teología del arrepentimiento, es comenzar en las iglesias a buscar el arrepentimiento. Es reunirnos a confesar nuestros pecados, es reunirnos a decir, basta ya de manipulación en las juntas, basta ya de hacer diferencia entre gente pobre y gente rica, basta ya de dejar de ponernos en una plataforma. Tenemos que humillarnos ante Dios y pedirle perdón. ¿Saben qué? Desde que estudié esto, y quiero decirles, yo soy parte del problema, acá no me estoy poniendo, hoy me preguntaron por qué, me hicieron una entrevista hoy, me dicen, pastor, ¿por qué predica enojado? No predico enojado. ¿Saben qué? Yo me crié, la primera experiencia evangelística que tuve, la tuve a los pies de Belvedere. Yo tenía 6 años y mi papá ayudaba al pastor Belvedere. Y él predicaba enojado también, él marcó mi vida. Y que el hecho que predique enojado no quiere decir que esté bien. A veces me propongo, pero me sale una pasión por adentro. Pero ¿saben qué? ¿Cuánto necesitaríamos, en vez de hacer un congreso donde nos reunamos a presentar estadísticas y cuán bien estamos y cuántos números alcanzamos? ¿Por qué no hacemos un congreso para reunirnos y pedir perdón? ¿Por qué no hacemos un congreso para decir, Señor, acá estamos, somos tu pueblo, hemos fallado, no hemos querido cumplir la profecía, hemos puesto cosas más importantes que a ti? Es más, hemos puesto a la iglesia por sobre ti. Uno de los grandes problemas que tenemos como adventistas es que confundimos a la iglesia con Dios. Y quiero decirte claramente, hermano, la iglesia no es Dios. Y por eso cuando quieran hacerte creer de que tú tienes que respetar a la iglesia, no, tú tienes que respetar a Dios. Y cuando respetes a Dios, vas a fortalecer a la iglesia. Pero toda persona que respeta a la iglesia por sobre Dios, lo único que está haciendo es debilitando el movimiento final. Porque somos los herederos del protestantismo. Y Dios nos ha llamado con una misión específica. Y esa misión es preparar camino para la segunda venida de Cristo, pero esa preparación comienza con arrepentimiento. Comenzando por mí. Alguien puede decir, pero esto es como que depende de nosotros. Esto es muy humano, muy humanista este enfoque, muy antropológico. O sea que Jesús va a venir si nosotros queremos, y si nosotros no queremos, Cristo no viene nunca. Bueno, les voy a dar un ejemplo bíblico para que vean que puede tener esto fundamento bíblico. El caso de Israel. Dios se encuentra con Abraham en Génesis 15, 13 al 16. Está registrado allí. Y dice que, fíjense lo que Dios le dice a Abraham cuando estaba en Canaán. Abraham le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios le estaba diciendo a Abraham
que Israel iba a estar oprimido en Egipto ¿por cuánto tiempo? Por 400 años, pero especialmente, no vamos ahora a hablar de acá cronología ni resolver los problemas que genera la cronología, pero sí específicamente dice que por 4 generaciones Israel iba a estar fuera de Canaán. ¿Y saben qué? Si ustedes analizan la Biblia, a la 4ª generación, Dios llama ¿a quién? Llama a Moisés. Y en la 4ª generación, desde haber entrado a Canaán, sale Israel de Egipto. Dios tenía una fecha específica para la salida de Egipto. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuál era la fecha que Dios tenía para la entrada a Canaán? ¿Cómo? Les hago una pregunta. ¿Dios tenía una fecha para que Israel entre a Canaán? No. Dios no tenía una fecha para que Israel entre a Canaán. O sea, sí, tenía una fecha. A ver, tienen razón. En el plan de Dios era que Israel entre a Canaán en 1 año. ¿Y cuánto tardó Israel? 40 años. En la mente de Dios, Israel debía entrar en 1 año. Y sin embargo, ¿cuánto tardó Israel? 40 años. O sea, que la fecha de la salida de Egipto estaba marcada por Dios y eso iba a ocurrir sí o sí. Pero la entrada a Canaán iba a depender ¿de quién? Iba a depender si el pueblo quería cumplir la profecía o no. ¡Qué interesante! Si ustedes van al Apocalipsis, no pueden leer el Apocalipsis sin relacionarnos con el Antiguo Testamento. Y todas las imágenes del Antiguo Testamento el Apocalipsis está construido en las imágenes del Antiguo Testamento. No hay libro que nos conecte con el Antiguo Testamento como el Apocalipsis. Y entonces ahora lo que yo llego a la conclusión de esto es que nosotros sabemos cuándo es el tiempo del fin, la salida de Canaán. ¿Cuándo es la fecha del tiempo del fin? A ver, adventistas del séptimo día. 1844. Tenemos esa fecha marcada. Esa fecha no se puede, eso dependía solamente de Dios. Pero la fecha de la entrada a Canaán, ¿de quién depende? De nosotros. En la mente de Dios estaba que desde 1844 Él podría haber venido en la primera generación, pero ninguna generación desde 1844 hasta ahora quiso que Cristo venga. Uy, ahora sí, Joel, esto está un poco fuerte. Está un poco fuerte. Cristo no vino porque no quisimos que venga. Porque ¿saben qué? Nuestras ideas de que Cristo venga no pasan más allá de frasecitas de congreso donde decimos ojalá que este sea el último congreso aquí en la tierra y que el próximo... Pero son frases. Porque no vivimos para eso. Si no dejemos de hacer políticas en la Junta, ahí vamos a ver que estamos viviendo para Cristo. Si no vivamos con Cristo en todo momento, no solamente cuando nos paramos acá en el púlpito, no solamente cuando venimos acá a la iglesia, en todo momento viviendo para Jesús, arrepintiéndonos, buscando la voluntad de Dios, humillándonos, creyendo en el poder de Dios, que a pesar de que nosotros hagamos las cosas como Él quiere, a pesar de que tengamos oposición, a pesar de que las cosas parezcan que no funcionan, Dios se va a manifestar con su poder. Y quiero decirles que cuando digo esto, no me estoy poniendo más allá del bien y del mal. Yo soy parte de esto. Yo soy la Odisea. Yo soy un pastor orgulloso. Yo tengo una enfermedad genética, como dije ayer, que me encanta estar en el centro. Pero tiene que acabarse, tengo que reconocerlo, tengo que decir, Señor, sálvame de mí mismo. Sálvame de mis malas actitudes. Sálvame de mi falta de fe. Quiero hacer las cosas como tú quieres y no como a mí me parecen. Quiero creer que realmente si seguimos los principios, si sigo los principios, tú me vas a proteger, tú me vas a cuidar. Y si tengo que morir, tendré que morir. Porque Dios no nos llamó a ser famosos. Dios nos llamó a ser discípulos. Nos llamó a ser apóstoles. Jesús nunca quiso estar de moda. ¿Y saben cómo Jesús tiraba? Me imagino que él habrá tenido cierta atracción, pues también él no era pecador, por supuesto, pero a él le habrá gustado también tener un poquito de comodidad. Pero él, ¿saben cómo mataba la fama a Jesús? Predicando la verdad. Y por eso cuando él repartió los panes y los peces y toda la gente quería hacerlo rey, al otro día que todo el mundo lo buscaba, él se da vuelta y les dice, ¿por qué me siguen?
¿Saben por qué me siguen ustedes? Yo se los digo. Ustedes me siguen porque yo les llené el estómago. Y Judas se habrá acercado a Jesús y le habrá dicho, pero Señor, ¿cómo le decís eso? Mira, 5.000 que te están siguiendo. Mira el reporte que podemos mandar a Jerusalén. Mañana te suben a una oficina. Es que Jesús no vino a sentarse en escritorios. Jesús vino a morir en una cruz. Y no quiere decir que se sienta en escritorio está mal. Pero si el escritorio es lo que me da la seguridad de mi identidad, querido, querida Joel, estás perdido. Necesitas un encuentro con Cristo. Porque es Jesús el que nos tiene que dar la seguridad. Y Dios saca a Israel en la fecha que lo dijo. ¿Y qué pasa con Israel? Israel camina, es peregrino durante un año en el desierto. Están llegando a las orillas de Canaán, pero antes de llegar a las orillas de Canaán, fíjense lo que Dios hace con Israel. Dice así: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes 2, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años de arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. ¿Qué está haciendo Dios allí? Muy bien, Dios está haciendo un censo ¿para qué? Está haciendo un censo para formar un ejército. Para formar un ejército y entrar ¿a dónde? Y entrar a Canaán. Y resulta que se hace ese censo. Y entonces salen para Canaán. Y cuando llegan al borde de Canaán, hay algunos israelitas que se le ocurre una idea y se acercan a Moisés y le dicen: escúchame, Moisés, ¿por qué no le mandamos ahí unos espías príncipes de Israel que vayan y reconozcan la tierra? Y Moisés... era un poquito esta idea, era un poquito de falta de fe, mostraba. Pero Moisés consulta con Dios y Dios le dice: mira, ellos quieren mandar unos espías allá, que vayan. Y entonces los espías van, 12 espías. Y entonces están 40 días dando vueltas por Canaán, y cuando vuelven de Canaán, vuelven con los frutos de la tierra y vuelven con un racimo de uvas que era tan grande que las uvas el racimo lo tenían que traer en un palo entre 2 personas. Imagínense qué grande. Entonces cuando están llegando, me imagino que todos los chiquitos: ahí vienen los espías, ahí vienen los príncipes. Y los chicos deben haber rodeado y todos los chicos empezando a tocar las uvas. Imagínense las uvas como con un melón, una uva. Pero entonces cuando están todos entusiasmados, y empiezan a juntarse todos, dice: es verdad que esa tierra fluye leche y miel. Y dice: miren lo que traemos. Claro que fluye leche y miel. Todos contentos y empiezan a gritar. Y dice: y es verdad que todo lo que Dios dijo, sí, es verdad. Pero entonces ahora la gente dice: pero si así son las uvas, ¿cómo son los que comen las uvas? Bueno, y entonces ahora sí los espías empiezan a decir: miren, les vamos a decir la verdad. Es una tierra que fluye leche y miel, pero la gente que come estas uvas tiene la boca tan grande como esas uvas. Es más, nosotros parecíamos langostas al lado de ellos. No solo parecíamos langostas, ¿saben qué? Ellos están entrenados para la guerra y nosotros somos un grupo de esclavos que estuvimos 400 años allí esclavos. Nosotros no sabemos ni cómo pelear, no tenemos armas y ellos tienen las armas, las mejores invenciones. Nos van a aplastar como langostas. Nos van a aplastar como... Y ahí, ustedes saben cómo son los negativos en una iglesia. O sea, son los que más poder tienen en la iglesia, los negativos, son los que más poder tienen. Y entonces ahí toda la gente empezó a decir: pero entonces si es así, entonces nos trajeron a morir en el desierto, entonces todo esto es una fantasía, no puede ser. Y entonces empezaron a protestar. Y en eso que estaban todos protestando, se acercaron Caleb y Josué y dicen: sí, es verdad, esa tierra está llena de gigantes, es verdad, en esa tierra hay gente que trabaja, que son gigantes y que saben muchísimo de armas, que tienen armas y que son fuertes y que están bien entrenados, pero con nosotros está Dios. Y entonces Caleb y Josué dicen: vayamos y conquistemos la tierra, vayamos y cumplamos la profecía porque Dios está con nosotros. Y cuando Josué y Caleb dijeron eso, ¿qué hizo la muchedumbre? Se enfureció tanto, porque eso es lo que pasa con aquel que tiene fe. Todos los que no tienen fe no pueden decir: ¿qué le pasa? No puede ser mejor que nosotros, tiene que ser peor, hay que pedrearlo. Y entonces, ¿qué pasa? Como tenía fe, agarraron y lo quisieron apedrear, a no ser que se puso Dios con un resplandor y cayeron todos, y Dios los salvó a Josué y Caleb.
Y entonces todos se quedaron llorando, protestando, quejándose, porque eso es lo que hacen generalmente los que no están entregados a Dios. Los que han salido de Egipto pero todavía no quieren entrar a Canaán, solamente protestan y solamente se quejan y solamente critican. Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, ellos no quieren entrar a la tierra. Y Moisés dice, Señor, parece que no, tienen miedo. No quieren cumplir la profecía. Está bien, dice Dios. No quieren entrar a Canaán, en el desierto se quedarán. Alguien puede decir, ¿pero por qué no los mandó a Egipto? ¿Sabes qué? Porque cuando Dios salva a un pueblo, Dios no lo va a mandar a Egipto al pueblo de vuelta. Quedará en el desierto, pero a Egipto no vuelve. Porque cuando Dios llamó, llamó, ¿eh? No es que se equivocó. Dios tiene un pueblo y si el pueblo falla, así todo, Dios sigue siendo el Dios de su pueblo. Y entonces Moisés se acerca y les dice, miren, reúne al pueblo y les dice, miren, ¿sabes qué? Ustedes no quieren entrar a Canaán. Dios me manda a decir que van a dar 40 años en el desierto, vueltas en el desierto, hasta que muera toda esta generación y recién la otra generación va a tener la oportunidad de entrar. Y cuando escuchó eso Israel, ¿qué hizo Israel? Israel dijo, no, vamos a ir y conquistar, vamos a ir y conquistar. No, Moisés le dice, no, ya está, perdieron la oportunidad. No, vamos a ir. Y entonces se reunieron y agarraron un ejército, ¿eh? No sé si sabían esa parte. Agarraron un ejército y ¿saben qué? Y hasta cruzaron el Jordán sin que el Jordán se les abra. Hasta ahora vino toda la fe que no tenían ahora les vino la fe de repente. Y se fueron, y cuando se fueron y se encontraron con los cananeos, los aplastaron como langostas, como ellos decían. Porque ¿sabes qué? Cuando Dios llama, es el momento. No endurezcáis hoy vuestro corazón. Cuando Dios llama, es el momento. Y si tú no escuchas, y yo no escucho, tendremos que vagar en el desierto. E Israel vagó en el desierto 40 años. Y Dios les dijo, muy bien, solamente los que quieran entrar van a quedar Josué y Caleb, pero todos los demás van a morir en el desierto. Ahora, esto es muy interesante, ¿eh? Josué y Caleb, ¿qué hicieron? No sé si leyeron esta parte de la Biblia, pero dice que Josué y Caleb reunieron a Pedro y dicen, miren, ustedes no tuvieron fe, ustedes no quisieron cumplir la profecía, por lo tanto nosotros nos quedamos acá, ustedes se van a dar 40 años en el desierto y después cuando quieran entrar vienen y nos buscan. Porque ustedes son una manga de cabezas duras y nosotros somos los únicos que quisimos y como somos los únicos que quisimos, los esperamos. ¿Hicieron eso Josué y Caleb? No, ¿qué hicieron Josué y Caleb? Josué y Caleb acompañaron a esos cabezas duras, los acompañaron durante los 40 años tratando de contagiar a la nueva generación. ¿Por qué te digo esto? Porque hay mucha gente que ve los errores de la iglesia y dice, esta no es la iglesia de Dios, esto es Babilonia, vamos a dejar la iglesia porque no tiene sentido todo lo que pasa. ¡No! La iglesia se puede equivocar, pero sigue siendo la iglesia de Dios. Y Josué y Caleb tenían todas las excusas para quedarse y no ir. Pero cuando Dios salva, cuando Dios viene a buscar un pueblo, Él viene a buscar un pueblo, no viene a buscar dos personas. Dios podría haber hecho a entrar a Caleb y Josué, pero Dios quiere salvar una generación. Y cuando Cristo venga, Cristo va a venir a buscar una generación. Y por eso lo que Dios está esperando es que haya un pueblo que se arrepienta. Una generación que se arrepienta. Y entonces caminaron 40 años en el desierto y parece que el testimonio de Josué y Caleb dio resultado. Pero justamente cuando estaban llegando a Canaán nuevamente, hubo una situación. ¿Se acuerdan de esa situación? Se llamó Baal Peor. Había un profeta que se llamaba Balaam, que de paso no era miembro de Israel, o sea que Dios puede tener profetas en otros pueblos. Y entonces, Balaam por su codicia fue utilizado para el enemigo. Y ustedes saben que Balac le pidió a Balaam que vaya y maldiga al pueblo y Balaam quiso maldecir y no pudo. Al final entonces Balaam dice, ¿y cómo? Si yo me quiero comprar la casa y no puedo comprarme la casa, tengo que sacar esta plata que me prometió Balac, de alguna manera. Entonces Balac le dije, mira Balaam, te estoy ofreciendo mucha plata y me fallaste, ¿eh? A ver si me propones algo mejor. Entonces Balaam le dice, dame una oportunidad. ¿Y qué le dice Balaam a Balac? Le dice, mira, ¿sabes lo que puedes hacer? Este pueblo está bendito por Dios. La única manera que este pueblo sea derrotado es que Dios se aparte de este pueblo. Y si Dios se aparta de este pueblo, entonces todo va a salir bien.
Entonces dice, ¿y qué puedo hacer para que Dios se acuerde? Mira, ¿sabes lo que más? Agarra a las chicas más lindas, de Moab. ¿De Moab era? Sí, de Moab. Creo que era de Moab, no me acuerdo ahora. Agarra a las chicas más lindas y mándalas y que se hagan amigos de los chicos de los chicos ahí de Israel. Y ponle las falditas más cortitas, o sea, todo lo mejor, o sea, que sea atractivo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el culto a Baal, era un culto orgiástico. Para adorar a Baal había que tener fornicar con la chica que yo iba a adorar a Baal. Entonces a la gente le encantaba el culto a Baal. Le encantaba. Porque era totalmente, apuntaba al placer. Al placer. Y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a venir las moabitas, y empezaron a venir las moabitas bien, y empezaron a seducir, y empezaron a invitar a Baal, y entonces empezaron a fornicar, y empezaron todo el mundo a fornicar, y todo era una fornicación total. Y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a morirse las personas. ¿Por qué se empezaron a morir? ¿Por qué? Porque Dios se empezó a retirar del pueblo. Ahora fíjense, no es que Dios comenzó, esto es mi interpretación, no es que Dios comenzó a mandar una plaga diciendo, ahora ustedes están fornicando, les mando esta plaga, les mando esta enfermedad, no. O sea, cuando Dios se retira de un pueblo que está en el desierto, que no tiene ningún tipo de higiene, de ningún tipo de manera, cuando hay 1 millón de personas en el desierto, imagínense lo que puede pasar sin ningún tipo de higiene ni de agua. O sea, cuando Dios se aparta, simplemente está sucediendo lo que tendría que suceder si Él no estuviera. No es que Dios está castigando, simplemente Dios está quitando su protección. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia no es que Dios castiga a la iglesia, sino que cuando nosotros no queremos estar con Dios, Dios empieza a apartar y empieza a dejar las consecuencias de nuestras propias decisiones que nos castiguen. No es que Él nos castiga, sino que nosotros nos castigamos a nosotros mismos. Y entonces Dios se comienza a apartar. Y entonces comienza a haber una plaga, comienzan a morir muchos. Y cuando comienzan a morir muchos, todos empiezan a decir qué es lo que pasa. Y Moisés va a Dios y le dice, mira, es que están fornicando. Entonces Moisés reúne a todo el pueblo y les dice, miren, están fornicando, por eso Dios se está apartando. Paren esta fornicación, paren esto, tiene que parar. Y mientras Moisés estaba hablando, entonces viene un príncipe de Israel, un príncipe. ¿Quiénes eran los que habían ido a espiar la tierra? Eran príncipes. Un príncipe ya era un viejo verde, se ve que venía con una moabita y entonces se mete adentro de una carpa, y mientras Moisés está reprendiendo a todo el pueblo, ellos fornicando allí adelante de todos, mientras Moisés dice que por eso Dios se está apartando. Entonces Eleazar toma una lanza y dice, esto no puede ser, y mientras ellos están fornicando, los atraviesa con una lanza. Y cuando Eleazar los atraviesa con una lanza, entonces nuevamente Dios viene. No vamos a estudiar ahora por qué Eleazar lo atravesó con una lanza y esa teología ni nada, porque ahora no estamos en eso. Pero sí es muy interesante también ese tema. Pero Dios vuelve. ¿Quiénes murieron en Baal Peor? Murieron muchísimos. ¿Pero quiénes murieron? Les hago una pregunta. ¿Quiénes murieron? ¿Ah? ¿Saben quiénes murieron? Los que quedaban de la generación anterior que no quisieron entrar a Canaán. Porque el que no quiere entrar a Canaán continuamente lleva a Egipto en su corazón. Simplemente simplemente se aceleró el proceso de depuración en Baal Peor. Y entonces ahora está la nueva generación. Y fíjense lo que dice Números 26, 1 al 4 y 63. Dice, aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo sacerdote Aarón, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, contaréis al pueblo de 20 años arriba como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. La próxima, por favor. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos, lean bien, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y ahora les hago una pregunta. ¿Entró Israel ahora? ¿Sí o no? ¿Qué estaba formando aquí Dios? Estaba haciendo nuevamente un censo para formar un ejército para ver si ese ejército quería entrar a Canaán. Este ejército, siguiendo el ejemplo de Josué y Caleb, decidieron entrar y entraron y conquistaron. ¿Por qué Cristo no vino?
no hemos querido entrar a Canaán. No hemos tenido la fe de hacer las cosas como Dios pide. Y hemos dejado que los métodos mundanos, los métodos de empresas corporativas, de empresas seculares, se metan dentro de la iglesia, mostrando nuestra falta de fe y que simplemente estamos tratando de construir una empresa humana acá. Dios quiere que hagamos una empresa divina que esté basada en el poder de Él. Desde 1844 en adelante no hubo una generación que haya querido que Cristo venga. Y alguien puede decir, pero entonces Joel, ¿quiere decir entonces que todos los de 1844 hasta ahora se pierden todos? No. Siempre, en cada generación, hubo Josués y Calebs. Hubo Josués y Calebs que trataron de contagiar a su generación, pero fueron criticados por místicos, por la generación que era demasiado pragmática. Porque estamos en la era del pragmatismo. Y ya no se cree en el poder, porque eso viene del dualismo griego y del modernismo, que ya no se cree en la dimensión espiritual. Entonces, cuando hay una campaña evangélica, tenemos que forzar los bautismos, porque no creemos en el poder de Dios. Es más, determinamos el éxito de una campaña evangélica por el número de bautismos que tenemos. Horroroso. Horroroso. El éxito de la iglesia no se mide por la cantidad de adherentes. El éxito de la iglesia se mide por el impacto que hace en la sociedad y el impacto espiritual que hace en la sociedad. Hemos querido manipular las juntas de nombramientos, y perdonen que nombre tanto esto, pero hemos querido manipular las juntas de nombramientos porque no creemos que Dios se puede manifestar a través de la iglesia. Entonces hacemos una oración pidiendo que Dios bendiga la decisión que vamos a tomar con una junta cuando ya hemos predecidido todo antes de esa oración. Eso no es fe, eso no es cumplir la profecía, eso no es creer en el poder de Dios. Pero entonces seguimos presentando informes de que estamos súper bien y que todos tienen que venir a nosotros y que los católicos tienen que convertirse porque si no se convierten los católicos, entonces están todos perdidos porque la bestia y su imagen y la ley dominical y el Papa y todo lo demás. ¿Y qué pasa con nosotros? Dejemos de hablar del Papa y concentrémonos en nosotros, concentrémonos en Cristo. Y cuando nos concentremos nosotros en Cristo y hagamos lo que tenemos que hacer, que es simplemente buscarlo a Jesús y como resultado de eso recibir humillación para que Él nos dé el arrepentimiento, entonces Dios comenzará a hacer todos los movimientos que tiene que hacer en el Vaticano. Pero hasta me da cosa decirlo, porque ahora tenemos que hablar de nosotros. Y quiero decirles algo bien claro, no estoy en contra de esta iglesia, para nada. Soy pastor de esta iglesia hace 30 años y eso no me hace mejor que nadie. Esto no es rebeldía. La rebeldía es cuando no queremos hacer las cosas como Dios quiere. Eso es rebeldía. Es cuando queremos apedrear a los Josués y Calebs, que con todos sus errores quizás están queriendo hacer algo para que Cristo venga. Y no tengo autoridad para hablar con el tono que estoy hablando. Y pido perdón si me exalto. Al exaltarme. Pero es hora de que nos arrepintamos. Y quiero decirte que aquel que cometió errores y aquel que pecó, ¿sabes qué? Tiene perdón en Jesucristo. Porque no es cuestión tampoco de pararnos a cortar leña del árbol caído, sino que el evangelio eterno cual trajimos es un evangelio eterno para todos. Es un evangelio eterno para Saulo de Tarso, es un evangelio eterno para Pedro, es un evangelio eterno para ti y para mí. Y hay algo que Dios quiere que nosotros manifestemos. Tanto con el que se equivoca como aquel que no se equivocó. ¿Y quién puede decir que no se equivocó? Lo que Dios quiere es que manifestemos amor y punto. La iglesia del Apocalipsis va a ser una iglesia perseguida, pero no va a ser nunca una iglesia perseguidora. Lastimosamente, dentro de nuestras iglesias muchas veces hay muchos perseguidores.
Y quiero decirte que esa es la principal marca de alguien que no está con Dios, perseguir a otro. No tengo citas acá ahora, pero pueden leerlo en Elena de White eso también. Quiero terminar leyéndoles: el acontecimiento de la segunda venida de Cristo no es condicional. Su segunda venida es un hecho cierto. El tiempo es condicional a la respuesta de su pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con los Caleb y Josué que vivieron desde 1844? Hay algo hermoso. Dios siempre es hermoso cómo hace las cosas. Va Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3. Y esto es un mensaje para todos aquellos que ya se están jubilando y que han dado su vida por la causa del Señor y por el Señor de la causa. Que han hecho todo, han renunciado, se han ido de misioneros, quizás han renunciado a ganancias personales, han hecho lo posible para que el Evangelio se expanda y Cristo todavía no vino. Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, el que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrecha perpetua a perpetua eternidad. Acá dice que Dios va a despertar para vida eterna antes de la segunda venida de Cristo a todos aquellos que murieron desde 1844 en adelante, pero que fueron Caleb y Josué y que desearon ser parte de los 144,000, pero su generación no los acompañó. Y eso es Dios en su gracia. Dios los va a despertar, no sé si un mes, 2 semanas, no sé cuánto antes, y Dios los va a hacer unir para que esas personas sean parte de los 144,000 y puedan cumplir el deseo de su corazón de ver a Cristo venir en las nubes. Eso se llama resurrección especial. ¿Y saben qué? Desde que me enteré de esto, desde que leí esto y descubrí esto, ya no me importa si Cristo no viene en mis días. Lo único que espero es hacer todo lo posible para que Cristo venga. Porque sé, si Cristo no llego a contagiar a mi generación o no llegamos a contagiar a nuestra generación, así todo, vamos a estar entre los 144,000. Y ahora sí quiero hablarle a los jóvenes. Yo creo que mi generación quizás ya perdió la oportunidad. Pero ahora la oportunidad viene de ustedes. Es necesario que ustedes decidan si quieren entrar o no quieren entrar. Es necesario que ustedes decidan si quieren cumplir la profecía o no. ¿Y saben qué? No es ahora cuestión de salir a golpear puertas. Simplemente busquen a Jesús. Y si buscan a Jesús, Él les va a dar arrepentimiento. Y si les da arrepentimiento, entonces ustedes van a estar llenos de un fuego que no se van a poder quedar callados. Van a tener una firmeza y una valentía que a pesar que se desplomen los cielos, ustedes van a seguir firmes y van a ser fieles hasta la muerte, porque estarán seguros que Él les dará la corona de la vida. Necesitamos una generación de jóvenes fieles. Necesitamos una generación de jóvenes que dejen la superficialidad. Y perdonen que use estos ejemplos prácticos. Necesitamos jóvenes que jueguen, que lleven a Jesús a la cancha de fútbol. Necesitamos jóvenes que estén dispuestos a renunciar a Tinelli por más que hoy se aburran. Necesitamos chicas que estén dispuestas a vestirse dando testimonio de que son hijas de Cristo o seguidoras de Jesús. Necesitamos jóvenes que tengan un vocabulario limpio. Pero ¿saben qué? Eso no se consigue por proponerme eso. Eso lo puedo proponer y engañar a la gente. Yo lo que necesito, lo que tú necesitas, necesitamos a Jesús. Necesitamos vivir en su presencia. Necesitamos entregarnos a Él. ¿Y saben qué? Si ustedes jóvenes toman la iniciativa, quizás, yo eso lo seguro, Cristo viene y Cristo viene pronto. Y Cristo viene en tus días. No sabemos lo que está pasando en África. No sabemos lo que está pasando en Dinamarca, no sabemos lo que está pasando en España, no sabemos lo que está pasando en Colombia, no sabemos lo que está pasando en México. Pero así como hoy
estamos aquí hablando de esto, puede ser que haya otra gente, y estoy seguro que hay otra gente que está también hablando de esto. Nosotros no la conocemos, pero Dios las conoce. Y Dios está preparando a su pueblo. Un pueblo adventista. Un pueblo que viva para la segunda venida de Cristo. Un pueblo que crea en Dios. Un pueblo que esté dispuesto a cumplir la profecía. En nosotros está la decisión. Buscar a Jesús. Si queremos vivir reavivamiento y reforma, el reavivamiento y reforma comienza ¿por dónde? Por mí. Y que empieza en el lugar donde te dan la oportunidad de interactuar. Yo estoy hablando de esto acá porque tengo la oportunidad de interactuar hoy acá. Y si me quedo callado, Dios me contaría como culpable. Pero tú tienes una zona de influencia que yo no llego ni que otra persona llega. Y esa zona de influencia es tu misión. Tienes que estar dispuesto a dar testimonio de Jesús. Y quiero terminar nuevamente hoy. Hoy pasaron chicos al llamado. Pero voy a hacer otro llamado ahora a jóvenes. De 20 a 35 años. Que estén dispuestos a decir, yo quiero ser parte de esa generación. Y quiero pedirte que des un testimonio público. Y voy a pedir simplemente a 12 jóvenes. Símbolo de los 144.000, que es un múltiplo de 12. Que quieras decirle a Jesús, yo quiero. No sé cómo lo vas a hacer, pero yo estoy dispuesto, Señor. Yo quiero ser parte de esa última generación. Yo quiero comenzar a vivir para Jesús. Y quisiera pedirte que pases aquí a dar testimonio, que pases aquí y digas, aquí estoy. Amén. 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 Dios se está moviendo en su pueblo. Y Dios los está llamando a ustedes. Y ustedes han respondido. Dios va a hacer algo grande con ustedes. No traten de cambiar cosas para arriba. Sí, Dios les da autoridad de cambiar cosas para abajo. Ustedes tienen que caminar con todo el pueblo, con aquellos que quieren entrar y con aquellos que no quieren entrar. Y a todos los van a tener que amar porque Dios te manda amar. Es más, muchas veces te perseguirán. Pero tienes que aprender con Jesús a saber que esa es la bienaventuranza y la confirmación de tu ministerio. No vas a buscar la persecución para confirmar que eres discípulo de Jesús. Pero si eres discípulo de Jesús, la Biblia dice que todos padecerán persecución. ¿Y sabes qué? ¿Dónde vas a comenzar a padecer persecución? En Jerusalén. Porque tu testimonio tiene que comenzar en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, y Dios te llevará hasta lo último de la tierra. Dios va a hacer grandes cosas con ustedes. Y no dentro de mucho tiempo, en nuestra generación, si es que llegamos al número que Dios tiene en su mente, que lo dice el Apocalipsis, que puede ser literal o simbólico, no importa, pero en nuestra generación vamos a ver a Cristo venir en las nubes. Y Cristo va a venir y te va a mirar a los ojos y te va a poner una corona. Y te va a bendecir. Y cuando Él te ponga la corona, tú simplemente vas a arrodillarte y se le vas a entregar.
Porque no es por nosotros, es por Él. Que Dios los bendiga. Y perdonen, no tendría que estar emocionado, pero me emociona. Porque Cristo va a venir. Y Cristo va a venir pronto. Y quiero, para terminar, pedir 2 oraciones de ustedes. ¿Quién quiere orar en nombre de todos nosotros? Una chica y un chico. ¿Tu nombre? Andrea. ¿Y quién va a acompañar a Andrea? Un muchacho que... Sí. Por favor, ¿tu nombre? Gabriel. Los que están en sus asientos pueden permanecer en sus asientos, pero los que nos paramos, ¿podemos arrodillarnos? Sí pueden, si no, que se quedan parados. Y el que quiere arrodillarse también se arrodilla. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has traído hasta aquí. Gracias porque antes de que hubiera existencia, hubiera el aliento en nuestra vida, tú nos elegiste. Gracias por el privilegio que tenemos de conocerte como Padre, como Dios. Estamos aquí, Señora, de rodillas, reconociendo que tú tienes el poder. Gracias porque no te has olvidado de nosotros a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra indignidad y de lo mucho que te hemos fallado. Somos valiosos para ti. Gracias porque sigues tocando nuestros corazones, porque sigues motivándonos a ser diferentes. Por eso en esta hora, Señor, te entregamos nuestras vidas, para que tú hagas y cumplas tu propósito en nuestros corazones. Te rogamos con todo nuestro corazón que nos levantes, que ayúdanos a que nuestro corazón y nuestra mente sea marcado por valentía y que tu Espíritu Santo se manifieste con poder en nuestros corazones. Que aún, Señor, sin mencionar palabras, podamos con nuestros actos mostrar de quién somos hijos. Este pueblo, Señor, te necesita. No tenemos poder, Señor. De nada sirven nuestros intentos si tú no estás con nosotros. Por eso reclamamos tu presencia en nuestros corazones, para que tú intervengas, para que en cada circunstancia que enfrentemos, tu nombre sea glorificado y que nuestras vidas, Señor, simplemente sean un reflejo de tu hermoso carácter. Queremos que vengas. Queremos que nuestro corazón esté preparado para verte venir. Por eso, Señor, estamos arrodillados en esta hora para que tú nos levantes y nos sostengas y para que inspiremos a otras personas para que se preparen también. Sé tú nuestra luz para hacer luz para los demás. Y gracias, Señor, por el privilegio tan enorme de habernos llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Amante y poderoso Señor, acá está tu pueblo, Padre. Somos tus hijos a los que estás llamando, somos los que estamos respondiendo, Señor. Bendice a tus hijos en esta hora, Señor. No merecemos nada, todo lo reclamamos en los méritos de Jesús. Únicamente en Él tenemos salvación y tu Espíritu Santo está orando en tu pueblo, Señor, y estamos reconociendo tu llamado al arrepentimiento, Padre. Estamos de rodillas, estamos ante tu presencia, suplicando que generes en nosotros esa obra maravillosa que es imposible para nosotros mismos, Señor. Quita nuestro orgullo, Padre. Quita el orgullo de esta generación que ha crecido, Señor, con el ejemplo de algunos Caleb y algunos Josué, pero que también hemos tomado el mal ejemplo de alguna otra generación pasada, Señor. Limpianos, Padre, por favor, te lo rogamos. Por Jesús te lo rogamos. Necesitamos tu presencia, necesitamos un pueblo dispuesto a cumplir la profecía, Señor. Y acá estamos, Señor. Sabemos que en otros lugares del mundo también los estás levantando. No sabemos si seremos la generación que te veremos, pero es lo que deseamos, Señor. Genera ese deseo imperioso en nuestras vidas, Señor. Que podamos contagiarlo a otras personas, no por lo que nosotros hacemos, sino por simplemente ser canales del Espíritu Santo, Señor. Guíanos, Señor. Quebranos todo lo que sea necesario, Padre. Llama a los que se han ido, a los que te conocieron, a los que aún no te han conocido. Guíanos para hacer esa luz que vos querés, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo y que el yo muera cada día, cada segundo, delante de tu presencia, Padre. Gracias porque estás levantando mensajeros. Ayúdanos a ser valientes y no continuar en la cobardía del silencio y quedarnos en el margen, sino tomar el protagonismo que vos querés que tomemos, Señor. Y ser verdaderos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús más allá de las consecuencias, seguidores de Jesús por la eternidad,
hasta que te encontremos y te abracemos cara a cara, Señor. Gracias por este llamado que nos haces. Guíanos para responderlo conforme a tu voluntad, a tu amor y tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, solamente en sus méritos. Amén, Señor.